Bueno, pues yo, la verdad, Txerra, Félix, estoy un poquito intrigado en cuáles son los retos que tenemos por delante aquí en Navarra y sobre todo cuál es la filosofía de este proyecto que nos ha traído hasta aquí para hablar en este formato cercano y divulgativo, ¿no? de esto precisamente, ¿no? De los retos. Vamos a poner un poquito en contexto esto, Félix. ¿Por qué? Pues además, viene muy bien el concepto de filosofía y cuento la anécdota, ¿no? Ortega y Gasset le preguntaron en una ocasión, dice, ¿usted qué es? Digo, yo soy filósofo. ¿Y eso qué es? ¿A qué se dedica el filósofo? Dice, pues se dedica a pensar. Y le dijo la otra persona, dice, hay gente pato. Pues en este caso hay gente pato, ¿no? Y por lo tanto, el reto lo que significa es un proceso de reflexión, que tiene que ser una reflexión compartida, una reflexión colectiva y sobre todo una reflexión útil, no solamente una reflexión académica que se quede in vitro, sino que es una reflexión que nos pueda mover. En ese sentido, el Gobierno de Navarra creó la Oficina de Análisis y Prospectiva precisamente para eso. Primero, que el análisis, como se suele decir, a la parálisis por el análisis, ¿no? Sí, que analizáramos, que también pusiéramos pues, las orejas, que pusiéramos nuestros ojos en otros espacios y por lo tanto aprendiéramos de ellos y sobre todo que también fuéramos capaces de prospectar y también de prescribir recomendaciones hacia el tema. Claro, porque la idea es tomar conciencia y no solamente desde la administración de lo que tenemos tanto en el presente como lo que nos tiene que venir en el futuro, sino también a nivel social. O sea, esto es algo transversal, ¿no? Administración, sociedad, todos tenemos que tener un poco de conciencia. Sí, ¿no? queremos hacer partícipes y copartícipes a la sociedad, sí, y trasladarle al final información veraz sobre los retos que tenemos por delante. Y, lógicamente, tratamos de construir puentes, no dinamitarlos, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? En esa labor efectivamente del análisis de la realidad y de lo que nos viene, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la Oficina de Análisis y Prospección? Pues la estrategia básica es preguntar a las personas y a los expertos, expertas que saben. Digamos que aprovechar el conocimiento colectivo. Y si lo hacemos para nosotros, ¿por qué no hacerlos a la sociedad, ¿no? Que son parte también fundamental de ese conocimiento. Eso es un poco la clave, el contexto general del proyecto. Y eso es lo que nos trae aquí, ¿no? O sea, el tratar de divulgar, de pensar, de reflexionar, de sacar ideas, sobre todo, para preguntarnos por nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo como sociedad, como administración pública, y qué es lo que nos viene. Y eso que nos viene son los retos que hay que abordar, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué retos estamos hablando? No descubrimos nada nuevo, pero son los que nosotros, por nuestra experiencia, también por ese consenso también de las entidades y organismos, tanto de Navarra, pero también nacionales e internacionales, sí, están diciendo que, bueno, que están encima de la mesa y que hay que abordar. Instituciones como la Unión Europea o incluso el Foro Económico Mundial, es decir, que estamos hablando de ¿qué estamos hablando? Pues de inmigración, del fenómeno migratorio, estamos hablando del envejecimiento, ¿no? de Europa, que son elementos que trascienden a Navarra pero que nos afectan. Estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial, de ese nuevo modelo también de mercado laboral. Estamos hablando de, por lo menos también, de temas importantísimos de la ciudad que bueno, influyen en la ciudadanía, como es, por ejemplo, el tema de la vivienda. Una serie de retos, 6, 7 retos, en los que contamos con personas expertas para que nos cuenten de una manera veraz, objetiva y realista cómo lo ven, ¿no? Bueno, lo iremos viendo en esta mesa y además tratando de sacar, desde luego, muy buenas ideas. Pero dejadme que hagamos un ejercicio para, ya sé que es muy difícil, ¿no?, anticiparse a cómo nos veremos de aquí a 25 años, pero ¿cómo pintan las cosas? Es decir, puede que algunos de los cambios, como apuntaba Txerra, ¿no? Vamos a poner la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Queramos ver qué retos nos supone, pero es que resulta que esos desafíos ya los tenemos encima de la mesa. Igual no hay que anticiparse tanto, pero porque ya los tenemos delante. El fenómeno migratorio, lo mismo, también ya está cambiando, nos está cambiando también las vidas, por no hablar también de la educación, ¿no? Comentábamos ahora un poquito entre bambalinas, ¿no?, de que los modos de enseñanza también están cambiando. Y eso, a la postre, pues también cambia a las personas, ¿no? Sí, yo creo que además hay que tener en cuenta que la salud mental colectiva pues ha deteriorado mucho, ¿no? Hay un problema por parte de la persona necesita certidumbres y estamos en momentos de incertidumbre, estamos en un momento de crisis en que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Y por lo tanto eso afecta a nuestra salud comunitaria, ¿no? Pero
Los retos yo creo que están, sobre todo hay que utilizar la geoestrategia. Geoestrategia es aprovechar nuestro espacio para ser competitivos, ¿no? Y por lo tanto, hoy en día vamos a caminar en una sociedad más abierta que nunca y por lo tanto en esa apertura de la sociedad tenemos que estar interconectada. Pero junto con esa apertura tenemos que también tener muy en cuenta que la identidad colectiva es el mejor y el mayor recurso social que puede tener un país. Navarra es un país porque está en un espacio, además ya tiene más de 11 siglos de vivencia como espacio político y por lo tanto hay que mantener la tradición, porque la tradición no es el pasado, es lo mejor del presente que vive en el pasado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que mantener nuestra identidad comunitaria, pero a su vez tenemos que estar interconectados. ¿Y no os pasa, por ejemplo, que el hecho de que ver o tratar, cuando ves un poco borroso, no ves todavía claridad porque estás tratando de meterte en el bosque, ¿no? O estás ya metido dentro de él, ¿no? ¿No os pasa, por ejemplo, que llegan los miedos? Es decir, el miedo a saber qué es lo que vendrá, pero para eso tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber. Esa es la clave. El ser humano gestiona mal la incertidumbre. Y estamos, como dice el consejero, como dice Félix, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Yo creo que más allá de la sociedad líquida que decía Bauman, yo creo que es una sociedad ya, gaseosa, ¿no? Sí. Y estamos también en una sociedad de la inmediatez, de la respuesta fácil y rápida. Todo tiene que ser ya, ¿no? Todo tiene que ser ya y muy mascado y muy fácil, para que me genere cierta seguridad. Pero todo fenómeno social tiene sus aristas, sus claros oscuros, y necesitamos información más completa que nos aporte cierto conocimiento para tener ese espíritu crítico, pero ver esos problemas cara a cara. Exacto. Y esa es un poco la clave de todo saber esto. a lo que nos enfrentamos para poder anticiparnos. Claro, ¿no? Claro. Esa es la clave. Y ahí es el trabajo que estáis desarrollando en la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno, que a veces es complicado gestionar los intangibles, ¿no? Las cosas que no las vemos físicamente, pero que reflexionamos y nos preparamos para ello, ¿no? Claro, eso es el tema. Más, como solemos decir, más allá de atrapar el momento, que también queremos percibir tendencias. Y a partir de ahí generar también y ayudar a la política pública a tener ese conocimiento, ¿no? Esa política de la anticipación, ¿no? Esa es un poco también la idea. Y para eso hay que escuchar a la gente que realmente pues, claro. Se toma la molestia de reflexionar, de pensar, ¿no? Eso es muy importante. Sí, había suelo repetirme ya con los años, y había un filósofo en que decía, arengaba, ¿no? Y decía, instrúyanse porque necesitamos de vuestra sabiduría, organícense porque necesitamos de vuestra fuerza y emociónense porque necesitamos de vuestra movilización, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que hay que adquirir conocimiento, hay que también, ese conocimiento tiene que tener una perspectiva, hay que organizarse, en ese sentido, además el ser humano hoy en día pues está muy desagregado y la confianza no es inteligencia artificial. La confianza se toca, la confianza se palpa, la confianza son los gestos, las miradas y por lo tanto, y además Navarra es muy comunitaria y eso hay que preservarlo, ¿no? Y fundamentalmente también hay que introducir emoción. Nosotros cuando hablamos de Marca Navarra hablamos como un proyecto que nos une a todos, que no es un logo sin más, no solo la grafía nueva que hemos inventado y que se llama Marca Navarra, sino fundamentalmente es la identidad colectiva, nuestros recursos naturales, con el Canal de Navarra como un elemento importante, nuestro factor de prosperidad, que es el factor industrial, nuestro conocimiento con las 3 universidades que existen en este espacio, nuestro voluntariado, todo eso es Marca Navarra y eso, pues bueno, como diría la Real Academia de la Lengua, hay que fijar, dar esplendor y antes pulirlo. Claro, ser conscientes de lo que somos, de lo que queremos y de lo que está por venir, ¿no? De alguna manera también. Gandhi decía que el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Claro. Y es importante tener esa visión también. Pues fíjate, por entrar, vamos a tener a lo largo de esta temporada, vamos a tener la oportunidad de, como bien decías, Cherra, de escuchar a gente experta que nos va a dar claves, que nos va a hacer reflexionar y pensar, ¿no? Sobre todo en hacia dónde tiende Navarra, ¿no? En estos próximos 25 años. Y hay algunos de los retos que has mencionado, ¿no? Que vamos a tratar de reflexionar sobre ellos, como el del envejecimiento, ¿no? Hacías hace un momento alusión, Félix,
a esa cuestión. Tenemos una sociedad que envejece y algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, porque fíjate tú, ahora que estamos en la campaña de vacunarnos por la gripe y con el COVID, y el otro día Salud hizo una llamada a 195.000 personas de más de 60 años que viven en Navarra. Se dice pronto. Entre ellos yo soy uno de esos 195.000 personas. Se dice pronto en una Navarra que tiene 670.000 personas. Y por lo tanto, eso tiene, bueno, pues es otra vida, ¿no? Y sobre todo, y al final, no hay que ver el envejecimiento como un elemento negativo, sino todo lo contrario, que se viva más con la calidad que vivimos y sobre todo pues con jubilados que tienen un alto conocimiento, tienen un elemento además de procomún muy importante, pues esa es una realidad que hay que afrontar y para esos 195.000 personas de más de 60 años es necesario un relevo generacional. Claro. Y como el relevo generacional no se produce endogámicamente entendiendo por ello Navarra, pues hay que, lógicamente... Entonces entra el factor de la inmigración. El factor de la inmigración, ahí es donde... Y claro, es que esto no estamos hablando de compartimentos estancos. No. Esto tan transversal que al final no se puede abordar desde una manera, pues eso, individual sobre cada uno de esos retos, ¿no? Todo está engranado y todo tiene un porqué, porque es así, ¿no? El fenómeno del envejecimiento, como bien decía Félix, tiene que tirar del fenómeno migratorio también, eso hay que regularlo. El fenómeno migratorio tiene que tirar también del educativo. Es que todo está así, ¿no? Efectivamente, son elementos y retos transversales. Claro. En estos momentos, aproximadamente 120.000 personas en Navarra son de origen extranjero. En el mercado de trabajo estamos hablando de en torno a 40.000 personas. En estos momentos en la inmigración, Navarra caería, tal cual. Pues ¿es necesaria la inmigración? Sí, por supuesto. Es que también es cierto que, como dice el sociólogo Hans de holandés, ¿soluciona por completo los problemas? No, pero ayuda a solucionarlos, claro. O en parte. En parte. Es importante. Y yo creo que es una clave el tema migratorio que está tan, bueno, pues, tan en boga, ¿no? Y preocupa a la sociedad. Hay que tener en cuenta... Es un problema humanitario también. Claro. El considerar la inmigración como un todo es un error. ¿Por qué? Porque hay mucha heterogeneidad en el colectivo y hay déficit, hay muchos ajustes que hacer, efectivamente. Y esa que hablábamos antes, dicotomía de sí o no, bueno, si me preguntan, inmigración, sí. Ajustes y necesidad también de implementar políticas también de cirujano para según colectivos, necesidades y déficit, por supuesto que también. Claro. Pero como digo, podemos tener cierta añoranza a tiempos pasados, pero la realidad es esa. Claro, casi estamos ya sobre el tiempo, pero fijaros el desafío titánico que tenéis en la Oficina de Análisis y Prospección, en el propio gobierno, para aventurar, ¿no? ¿Cómo ven estos 25 años? Porque es así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tratar de terminar esta charla amigable que hemos tenido con alguna expectativa que tengáis sobre este proyecto de retos que iniciamos ya, ¿no? O sea, ¿qué es lo que os gustaría una vez lo tengamos ya hecho, ¿no? ¿Qué os gustaría? Yo creo que tenemos dos objetivos. Uno, el que como oficina aprovechemos esa información, ese conocimiento de las personas expertas con las que estamos contando. Uh-huh. Y dos, que llegue a la sociedad y sean conscientes de lo que tenemos encima de la mesa, pero también con esa necesidad de reflexión. Uh-huh. De hacernos preguntas. De hacernos preguntas, eso es, de ese espíritu crítico, pero también con una visión no dicotómica, no bueno o malo. Que nada es ni negro ni blanco, sino que hay un universo. Es lo que comentaba antes, ¿no? Sí. Y digamos que ahí confluyen los dos objetivos que tenemos como oficina. Claro, porque podíamos estar de brazos cruzados, ¿no? Viéndolas pasar, o podíamos estar haciendo algo, ¿no? Que ya estamos haciendo también algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, política industrial, ¿no? Los chinos están haciendo política industrial, los americanos están haciendo política industrial y Europa va a iniciar con el informe Draghi también
política industrial. Y nosotros estamos en Navarra estamos ante un gran proyecto de política industrial donde la electrificación es una de las claves, con el hidrógeno verde como otro elemento importante, y en definitiva también la economía de los cuidados dentro de ese envejecimiento son elementos también muy significativos, ¿no? Y por lo tanto, tampoco vamos a esperar a acabar los análisis para atisbar por dónde va el mundo, ¿no? Y por lo tanto también hay que ser intrépidos, también hay que intentar ser los primeros, porque en este mundo de conocimiento y de innovación el más vanguardista es el que puede ganar. Y en el camino probablemente habrá piedras, seguramente que las habrá, pero bueno, en ese camino es donde nos tenemos que encontrar todos, ¿no? En el de seguir caminando, seguir haciendo una Navarra más próspera de aquí a los próximos 25 años. Ese es el objetivo. Cherra, Félix, sí. Ha sido un verdadero placer y, por supuesto, estaremos muy pendientes de cuáles son estos retos a través de los diferentes podcasts que vayamos poniendo en marcha a través del Gobierno y de Navarra Televisión. Gracias, un verdadero placer. Pues muchas gracias, Ricardo.